Buenas noches, reciban cordial bienvenida. Bueno, vamos a continuar con la unidad 3 en la clase que tenemos preparado para hoy. La unidad 3 tiene que ver con centroides y centros de gravedad. Digo continuar porque esta unidad la iniciamos ayer y ayer había una clase recuperativa de la semana pasada que no se dio. Se había reprogramado para ayer martes. Eso se avisó oportunamente por el aula virtual y este, para que aprovecharan allí la clase. Bien, entonces continuando, eh, hasta esta lámina fue donde se llegó en la clase de ayer. Hablábamos entonces de áreas o de una línea que cuando poseen un eje de simetría, su centroide está localizado sobre dicho eje de simetría. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un área, una figura, y este sería su eje de simetría. Si requiriera determinar el centroide, eh, pudiéramos entonces guiarnos de que ese centroide es un punto que está ubicado sobre ese eje. Bastaría entonces con el resto de datos para determinar su ubicación exacta. Otra figura es un trapecio. Él tiene su eje de simetría vertical y el mismo análisis. Si requerimos ubicar el centroide de esta área, ya tendríamos previamente una ubicación preliminar que debe ser un punto que esté ubicado sobre ese eje de simetría. Si la figura tiene dos ejes de simetría, el centroide debe estar localizado en la intersección de esos dos ejes. Por ejemplo, esta figura circular eh, tiene un primer eje dibujado y un segundo eje de simetría dibujado, uno vertical y uno horizontal. Lo cierto es que ambos ejes se cortan o se intersectan en el centro geométrico de este círculo, de esta área plana que es el círculo. Esa sería la forma correcta de referirnos a esa área, era círculo, porque la circunferencia en realidad es la línea que bordea el círculo. O el círculo viene a ser la porción del plano comprendida dentro de una circunferencia. ¿Ok? Entonces, circunferencia en realidad es la línea y círculo es la porción del plano, es área. Bien, entonces en esta área de circular podemos ver que dos ejes de simetría se intersectan en el centro geométrico de la circunferencia del círculo, y por tanto allí hay una coincidencia con el centroide, con la ubicación del centroide. Otra figura plana es el cuadrado, el cual también tiene dos ejes de simetría. O inclusive sin ser un cuadrado, sino ser un rectangular, igualmente tendría sus dos ejes de simetría. Y en el punto donde se intersectan es donde está ubicado el centroide. Bien, adicionalmente leemos que a veces una placa plana puede dividirse en rectángulos, triángulos y otras de las formas comunes mostradas en la tabla de la lámina siguiente. Esto quiere decir es para aquellas placas planas que tienen una geometría compuesta, que tiene una geometría compleja, ¿ok? Que no coincide pues exactamente con las formas básicas. O sea, a eso es que se refiere este punto, ¿verdad? Que esa placa plana de forma compleja, no básica, de- puede dividirse
en formas básicas, como rectángulos, triángulos, círculos, y muy posiblemente pues pudiéramos nosotros abarcar toda el área de la placa plana inicial, pudiéramos abarcarla haciendo estas divisiones con formas básicas. Luego dice este punto. En tales casos, para obtener las coordenadas del centroide en una placa plana de este tipo, compuesta, se utilizan las siguientes ecuaciones. Entonces, allí tenemos una ecuación que o sea, puede verse de varias formas, ¿no? O sea, pudiéramos verla hasta aquí. Esta es una ecuación, ¿verdad? Tiene sus dos miembros, primer miembro, segundo miembro, y tiene su signo de igualdad. O sea, sería una forma de verla. Pero también puede ser que la necesitemos de esta forma, como lo estoy resaltando en este momento. ¿Ok? Donde el primer miembro sería esta primera parte, viene el signo de igualdad y el segundo miembro. ¿Ok? Entonces, esto depende, es como me convenga en el momento utilizarla. Pero lo cierto es que este término que está acá, lo que significa es la sumatoria de este producto, ¿verdad? ¿Y qué es este producto? Bueno, estos son los centroides de formas comunes, de las formas básicas. Este sería el centroide, la coordenada del centroide, pero no del centroide de la placa plana inicial, la compleja, la compuesta. No, esta X barra minúscula es el centroide, pero de una de las formas básicas que yo he logrado ubicar, encajar en la placa compuesta original. ¿Bien? Y esta área que está aquí, esta A, es el área de esa forma básica que yo estoy encajando allí en la placa plana original. Bien, luego este término que tenemos acá dice sumatoria de las áreas. Bueno, efectivamente, es la sumatoria de todas las áreas, de todas aquellas figuras básicas eh, que estoy encajando, que estoy armando, tal cual un rompecabezas, esas formas básicas que yo estoy cuadrando allí en mi placa plana original, compleja. Entonces, la sumatoria de todas esas áreas, de esas formas básicas que logro encajar, esa sumatoria es este término que estoy resaltando en este momento. Y dense cuenta que esa sumatoria de áreas va multiplicado por una coordenada X barra también, que esa sí es la coordenada X del centroide del área placa plana compleja original. ¿Ok? Entonces, con insistencia lo repito para evitar confusión. Esta X que está aquí es la X de eh, el centroide, de la coordenada X del centroide, pero de la placa plana compleja inicial, la compleja, la compuesta. Y en cambio, esta X es la coordenada X del centroide, pero de las formas básicas que yo estoy logrando encajar allí. Bueno, la ecuación de abajo es exactamente lo mismo, pero es la coordenada Y del centroide de las formas básicas y esta que estoy resaltando es la coordenada Y del centroide de toda la placa plana compuesta original. Bien, habiendo hecho esa aclaratoria, tenemos acá un ejemplo de una figura plana o placa plana que es compuesta, ¿verdad? Que no es que tiene una forma primitiva, no. Esta forma se genera de unir o restar formas básicas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuáles serían las formas básicas que me ayudan a formar esta placa plana compuesta. Y dice así, pues, va a ser igual a un rectángulo, ¿ok? Es una de las formas básicas
¿Qué requiero para obtener esta placa plana compuesta? Un rectángulo más un semicírculo, ¿ok? Semicírculo y menos un círculo más pequeño, ¿ok? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, cuando yo tengo el signo más, significa es, así como lo estoy resaltando en este momento, significa es que esta área simplemente la uno con esta área. La uno se suma, ¿ok? Y cuando se restan, así como lo tengo acá, quiere decir que esta figura plana lo que es un vacío en la placa plana original. Es un vacío, es un agujero. No hay material allí. ¿Eh? Entonces, los agujeros se representan, ¿verdad? Con estas pequeñas porciones circulares de área. Y como es un agujero, como es una parte vacía, entonces es un signo menos. ¿Ok? Entonces, con la interacción de estas tres formas básicas, ¿verdad? Con la interacción de ellas, yo puedo formar esta placa plana compuesta. Bien, entonces sigamos. Hay unos puntos allí para resaltar y dicen así. Se debe tener cuidado de asignarle el signo apropiado al momento de cada área. ¿Ok? Luego dice, al área de un agujero se le debe asignar un signo negativo. Eso era lo que les estaba indicando ahorita, ¿verdad? Este orificio que tiene este cáncamo o esta oreja, como quisieran llamarlo, ese es un orificio, ¿verdad? Que está vacío, pues no hay material allí, es un orificio que, por ejemplo, puede servir para colocar un candado, ¿no? Pudiera ser esa la utilidad para colocar un candado. Entonces, este círculo, este orificio vacío, se obtiene de colocar un área circular, pero en vez de sumarla, la voy a restar. Entonces, esa es la forma. Bien. Otro punto importante para recordar es que en la siguiente tabla que vamos a ver en la lámina a continuación, hay unas figuras que hacen referencia a un ángulo alfa. Entonces acá se está haciendo la aclaratoria de que el ángulo alfa se debe expresar en radianes. Ok, entonces esta es la tabla que estábamos hablando. Entonces, ¿qué es esta tabla? Esta tabla lo que hace es que me presenta unas formas geométricas básicas y aparte de que me coloca esa información, me coloca al lado las coordenadas de ese centroide, de esa figura que está allí. ¿Ves? O sea que yo tengo acá, en este momento, una tabla con unas formas básicas y tengo las coordenadas del centroide de estas formas básicas. O por lo menos tengo la fórmula cómo yo puedo calcular esas coordenadas del centroide. ¿Ok? Y bueno, en la última columna pues está el área, ¿verdad? Sería esta la última columna. Está el cálculo del área de esa forma básica. Entonces, ok, por ejemplo, en esta primera, en esta primera fila de la tabla está ubicado un triángulo. Perfecto. Tenemos un triángulo allí. Entonces dice que la coordenada X del centroide no hace falta especificarla, porque si ustedes observan la figura, el centroide siempre va a estar ubicado en una recta que une el punto medio de la base,
No, no sé si me siguen por acá donde estoy resaltando. El centroide, en este caso de la figura plana triángulo, va a estar ubicado en una línea que es la que une el punto medio de la base con su vértice. ¿Ok? Eso, con su vértice. O sea, ya eso es algo fijo, constante que sucede. Entonces, como es algo fijo, entonces no amerita, no requiere colocar una fórmula para la coordenada X del centroide, sino que lo único que basta para ubicar el punto exacto del centroide sería la coordenada Y. ¿Ok? La coordenada Y. Esa sí hace falta. Y sería H sobre 3. Es decir, si observamos esta figura plana, H viene a ser la altura del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo de la coordenada vertical del centroide? Bueno, me está diciendo que siempre en cualquier triángulo, el centroide va a estar ubicado a un tercio de la altura medida a partir de la base del triángulo, un tercio hacia arriba. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. Esa es la forma como ustedes tienen que interpretar el uso de esta tabla. ¿Ok? Entonces, repito, esta coordenada Y que estoy resaltando es la coordenada Y del centroide para un triángulo. ¿Cómo ubico esa coordenada Y? Bueno, haciendo esta formulita. Agarro la altura y lo divido entre 3. Entonces, ese número que yo obtengo va a ser la distancia medida a partir de la base del triángulo hacia arriba, hacia el sentido del vértice. Y esa distancia, cuando intersecte a la línea que une el punto medio de la base con el vértice, en ese punto de intersección es que tengo ubicado el centroide. Bien. Y bueno, la última columna que les hablé de la tabla es el área. Y aquí me está dando el área de un triángulo. Pues una fórmula pues bastante familiar para nosotros que estamos viendo desde bachillerato. Base por altura sobre 2. Y bueno, así sucesivamente encontramos las otras figuras planas básicas. Por ejemplo, un cuarto de círculo, medio círculo. Este es un cuarto de elipse, media elipse, un cuarto de parábola, media parábola y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la forma como se utiliza esta tabla. A continuación, estamos viendo una tabla también con las coordenadas igualmente del centroide, pero entonces al final observen que no dice área. La última columna no dice área, dice es longitud. Entonces quiere decir que esta última columna, en vez de ser el área, sirve para calcular, es una longitud. Entonces, si estamos hablando de longitud, entonces quiere decir que lo que tenemos acá, estas figuras, no son áreas, sino que son alambres. Vamos a decirlo de esa forma. Alambres, son unas líneas lo que tenemos allí. Esas líneas son las que están representadas allí de color rojo, ¿verdad? Y bueno, se puede hacer la similitud que son como alambres. Entonces, en realidad, esta tabla que estamos visualizando en este momento, lo que está haciendo es indicarme cuáles son las fórmulas para obtener las coordenadas del centroide y cuál es la fórmula para calcular la longitud de ese alambre o de esa línea. ¿Ok? Eso es lo que estamos visualizando acá entonces en este momento. ¿Eh? Aquí no es un área, no es un cuarto de círculo o medio círculo, no. Es un cuarto de alambre circular con forma circular y medio alambre de forma circular. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Y lo que corresponde es entonces resolver un problema donde veamos cómo se calcula un centroide. Entonces, vamos a ver eso. Ese es el problema 12. Leemos el enunciado. Localiza el centroide del área plana mostrada en la figura. Bien.
Lógicamente, el área plana que estamos visualizando allí en la figura es la de color azul. ¿Ok? Se supone entonces que esa es mi placa plana en este momento, lo que está de color azul. Bien, no es lo de color blanco, ¿no? Es solamente lo de color azul. Entonces podemos automáticamente eh, suponer, pues, o observar de que esa placa es una figura compuesta, ¿eh? No es una forma primitiva básica, sino que es una figura que se obtiene compuesta de interactuar, de relacionar otras figuras planas. Entonces, bueno, vamos a iniciar cómo nosotros podemos calcular el centroide de esta área. Aparte de que me dan el área, pues la forma del área, también me dan algunas medidas importantes, ¿no? Y de una vez me dan una especie de ejes coordenados, de un sistema de ejes coordenados, un sistema de referencia. Bien, entonces hemos analizado el dibujo, ¿verdad? De que en una primera instancia pareciera que tuviera una forma cuadrada, ¿ok? Porque tiene un lado recto horizontal que me da la medida, 40 milímetros, y tiene un lado recto vertical, que también me da la medida, 40 milímetros. Pero internamente tiene un arco, ¿verdad? Tiene un arco por acá. Ese arco, el hecho de que esté esta nomenclatura aquí, de que ese radio es igual a 40 milímetros, lo que quiere decir es que es un arco circular, ¿verdad? Normalmente los problemas, si tienen un arco parabólico o tienen un arco elíptico, normalmente los problemas lo indican. ¿Ok? En este caso, como no indican algo especial, pero vemos la nomenclatura de radio, de indicar cuánto vale el radio, entonces, bueno, eso no, nos indica de que estamos en presencia de un arco circular. Bien. Luego debemos entonces fijar el sistema de referencia. Allí he decidido colocarlo. Ahí está representado por los vectores unitarios I y J de color verde. Bien, luego dice, identifiquemos las formas componentes, las formas básicas que componen esta placa plana. Bien, yo reproduzco nuevamente el dibujo abajo y vamos a ver que esta placa se obtiene, por ejemplo, a partir de un cuadrado. ¿Eh? A partir de un cuadrado que sea de 40 por 40. Entonces, a partir de allí, esa sería mi primera figura básica que requiero para encontrar esta figura compuesta. Bien, a este cuadrado, entonces le vamos a restar. ¿De acuerdo? Aquí está el signo menos. ¿Por qué le vamos a restar? Bueno, porque yo veo que toda esta área que estoy rayando en este momento no existe, es un vacío. Ahí no hay materia, ahí no hay material. ¿Ok? Entonces, la figura que pienso colocar yo aquí tiene que ser una figura para restar, porque toda esta área está vacía, es como un hueco. Entonces, por eso utilizo el signo de menos aquí. Entonces, para que toda esta área desaparezca y no exista, yo tengo que restarle a ese cuadrado, ¿verdad? A este cuadrado que yo tengo aquí, yo tengo que restarle este cuarto de círculo, ¿ok? A ese cuadrado entonces yo le tengo que restar un cuarto de círculo de radio 40 milímetros. Bien, ok. Entonces ahora nos corresponde llenar una tablita, pues. En este caso, este es un ejercicio que para yo poder formar esta figura compuesta requiero solamente de dos formas básicas, pero puede ser
que nos, nos toque analizar, calcular el centroide de una placa plana, pero que tiene una forma más compleja. Y al ser una forma más compleja, quizás sí requiere más formas básicas. Entonces, puede ser fácilmente un ejercicio de este tipo pudiera requerir 5 formas básicas, por ejemplo. ¿Ok? 5 formas básicas para poder conformar la placa plana inicial. Bien, en este caso entonces son dos. Entonces la tabla que vamos a utilizar solamente va a contener datos de 2 formas básicas. Allí la tenemos la tabla. Observen que esta tabla pues debe contener como mínimo estos datos que voy a ir resaltando. Primero, acá donde dice componente, nosotros lo que vamos a hacer es colocar las formas básicas que eh, mi análisis indica que requiero. ¿Ok? De acuerdo a mi análisis, yo requiero las siguientes formas básicas para formar esta placa plana compuesta. Entonces, bueno, en este caso, como son solamente 2 figuras planas básicas, las que requiero para formar la figura compuesta, entonces solamente en la parte de componente irían esas 2 figuras compuestas, figuras planas, que sería cuadrado y cuarto de círculo. Bien, en la columna siguiente está el área. En este caso, como las medidas fueron dadas en milímetros, esta área es dada en milímetros cuadrados. Luego sigue la siguiente columna, la coordenada del centroide, expresada en milímetros. Cuarto, la coordenada vertical del centroide, expresado en milímetros. Quinto, un producto, un producto que hay entre las coordenadas de los centroides de las formas planas, ¿verdad? Esa coordenada la vamos a multiplicar por el área de esas formas básicas. ¿Eh? Por esa área. Entonces, eso allí es un producto. Y bueno, lógicamente, como estoy multiplicando como una distancia por un área, la unidad que voy a obtener es metros cúbicos. Y la última columna, pues igualmente es el mismo análisis. Es un área que está siendo multiplicada por la coordenada y del centroide. Allí vuelvo a colocar las 2 figuras para que lo tengamos presente. Y bueno, ahí tenemos componentes, un cuadrado y un cuarto de círculo. Bien, el área de un cuadrado la recordamos desde la escuela, creo yo, ¿verdad? Va a ser por altura, o L al cuadrado. L viene siendo un lado, entonces sería 40 por 40. Ahí está indicado 1600. Ahora, el área de un cuarto de círculo, bueno, no me la sé de memoria. Entonces, para eso tengo la tabla que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver la tabla. Aquí está el cuarto de área circular. Lo tenemos ahí indicado. Entonces, ahora faltaría las coordenadas. Ok, entonces dice que el área es pi por r al cuadrado entre 4. ¿Ok? Es el área de perdón, un cuarto del área de un cuarto de círculo. ¿Ok? Del área de un cuarto de círculo. Sería entonces pi por r al cuadrado entre 4. Entonces aquí tienen indicada la fórmula, ¿verdad? Para que nos sigan, ¿eh? Un cuarto, o sea, pi por radio al cuadrado entre 4. Otra cosa importante de resaltar acá es
Y entonces este círculo, por ser un orificio, eh, un vacío de material, por eso acá en la tabla se coloca con signo negativo. Entonces eso persiste en el área, cuando estemos calculando la sumatoria de áreas, por ejemplo. Eso va a persistir ahí. Bien, hacemos una sumatoria de las áreas. Recuerden que esa sumatoria es uno, ¿cómo se llama eso? Ese es uno de los factores que contienen las fórmulas. ¿Ok? Es esa. Esa sumatoria de áreas del cuadrado por el cuadrado por el cuarto de círculo. O sea, aparentemente, pues da este resultado, 343 con 36. Bien, hablamos aquí de la componente X del centroide, de la figura el cuadrado. Entonces, ya nosotros sabemos que este cuadrado tiene un lado de 40 y el otro lado de 40 también. Entonces es lógico pensar de que acá en el centro geométrico de este cuadrado, eh, la distancia que hay o la coordenada de este punto, ¿verdad? Con respecto al sistema de referencia es 20 milímetros, ¿verdad? O sea, sería la fórmula, perdón, la distancia que hay entre este, que es el centro del círculo, y bueno, el eje Y, el eje Y. Entonces, esa distancia horizontal entre acá y acá, eso es lo que es este 20 milímetros. Bien, luego aquí tenemos el cuarto de círculo. Y vamos a ver la coordenada en X de ese centroide. Dice 4 tercios de R sobre pi o 4R entre 3 pi, como a ustedes se les parezca más. Y acá está efectivamente la fórmula. Aquí está, resaltada, que es 4R sobre 3 pi. Bien, continúo con la columna siguiente de la tabla. Sería la ubicación del eje Y. Como estamos analizando es el cuadrado, entonces ya sabemos que la coordenada en Y también es la altura allí del centro geométrico del cuadrado. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esa altura es de 20. Esa es la mitad de la altura total del cuadrado. Bueno, luego me preguntan por la coordenada, eh, ¿cómo se dice? La coordenada de Y del centroide de esa figura, pues un cuarto. Y resulta que un cuarto de, de ese círculo tiene como coordenadas del centroide estos dos valores que estamos viendo acá. Llenamos la última columna, que es una multiplicación, pues la coordenada X por el área.
Y en la última columna también sería la coordenada Y que multiplica al área. Bien, una vez se haya llenado todo esta tabla, entonces procedemos a resolver la ecuación. Ah, Tenemos que el primer momento es igual a X centroide por sumatoria de áreas igual sumatorias de centroides de figuras básicas por el área de esa figura básica. Allí tenemos las ecuaciones. Y bueno, en una dicen que hay que calcular el centroide, pues, de esta figura plana. Entonces, allí lo hemos calculado. Al sustituir los valores, efectuamos las operaciones indicadas y obtengo que la X de ese centroide, de la figura completa, grande, compleja, el centroide X es 31,07 metros. Bien, falta calcular la componente Y. Ahí dibujé, ¿cómo se llamaría eso? Eh, o sea, hice un dibujo preliminar, no es el que está más exacto, pero es un dibujo preliminar, pues a los fines de evitar que se nos olvide cuál era el valor, que si obtenemos un punto de centroide, pues si lo obtenemos fuera de los dos sitios donde estamos trabajando, ¿verdad? Eh, entonces, cuando usted llega, pues normalmente te dan eh, el... Entonces se ubica allí en el eje coordenado X, ¿verdad? La medida 31,07 milímetros. Bien, continuamos con la sumatoria en el eje Y, el mismo principio. Coordenada Y del centroide multiplica la sumatoria de áreas, es igual a la sumatoria de los productos. Allí despejamos, sustituimos los valores y obtenemos el mismo valor. Eh, les recordé, creo que fue a algunas, creo que no fue a todas, que el centroide, el cálculo de centroides de área plana, eh, las coordenadas de ese centroide pues son esos dos números que observamos allí, 31,07 y bueno, si hay oportunidad de, de hacer el cálculo pues para la otra, igualmente se hace. Bien, ahora corresponde cargas distribuidas en viga. ¿Ok? En este caso, las cargas distribuidas en viga lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? Para entender un poco cuál es la idea de este concepto o cómo lo vamos a manejar en la resolución del problema. Bien, en ocasiones las vigas pueden estar sometidas a cargas distribuidas. Esa carga distribuida puede estar constituida por el peso de los materiales,
soportados directa o indirectamente por la viga. O puede ser ocasionada por el viento o por una presión hidrostática. La carga distribuida puede representarte al final de la carga W por unidad de longitud. Bien, esta carga distribuida puede representarse al graficar la carga W soportada por unidad de longitud expresada en newton metro o en libra fuerza. Ok, me está llegando el mensaje de que se va a interrumpir la conexión. Hacemos lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? Continuamos con la clase hasta donde dé el tiempo. Esperamos unos 5 minutos aproximadamente y luego retornamos para culminar la clase. Bien, entonces dice que esa carga distribuida se puede graficar. Fíjense cómo dice, se puede representar en un gráfico. Y ese gráfico sería la carga W, ¿verdad? La carga W. Entonces, nosotros en la figura que tenemos en este momento al frente, observamos esa situación. Este es un gráfico donde hay un eje Y, que es el peso, y hay un gráfico acá, que es el eje X, que es el que indica de que estamos trabajando acá en esta figura con un sistema de referencia, con un sistema de coordenadas. Bien, observamos que toda esta área sombreada viene siendo la fuerza distribuida. Que, bueno, según comentan, en otras universidades no ven estos conceptos. Bien, está toda el área bajo la curva, toda esta área que estoy rayando, que está comprendida bajo la curva, es lo que eh, evalúan de que no, o sea, que esa sumatoria de esa área que está bajo la curva es indudablemente una fuerza y serviría para calcular una sola fuerza que actuara puntual sobre la viga, pero que produjera los mismos reacciones en los puntos de apoyo. Esa sería la idea.